Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y para acabar con esta última parte, os quiero comentar dos cosas más. Una son las webs y bases de datos de clínicas que existen sobre el proyecto HuBMAP International, que es un proyecto internacional que se inició en octubre de 2002 encaminado a la realización del mapa de haplotipos del genoma humano y que es bastante importante, sobre todo para determinadas enfermedades como los cánceres, las diabetes, los trastornos autoinmunitarios y demás, como una base de datos muy importante y de compartido con todos los países. Existen otras muchas webs y bases de datos, como por ejemplo la web de enfermedades de herencia mendeliana en el hombre, Online Mendelian Inherited in Man, WOMIN, también llamada así, por si la queréis utilizar o buscar, Genetest, web de enfermedades raras, que sería Orphanet, base de datos del genoma, que está en Ensemble Genome Browser, y bases de datos con secuencias del DNA de libre acceso del National Institute for Health, que es el NIH, básicamente, si se unifica, o el GenBank, también dicho. Y ya sí que sí, la última parte que os quería comentar de este vídeo, y ya un poco para acabar con toda la genética clínica antes de entrar en bioquímica metabólica, y es muy importante, es la terapia génica. Es el conjunto de técnicas que introducen el material genético en las células somáticas humanas con fines terapéuticos, sean profilácticos o diagnósticos. Los requisitos serían básicamente la caracterización del gen. Para aplicar este tipo de terapia génica es necesario que el gen objeto de la técnica haya sido clonado, tanto la región estructural como las secuencias reguladoras, así que no es fácil conseguirlo. Células, tejidos y órganos afectados también es preciso que estén dentro de unas condiciones, y es decir, que es preciso identificar con precisión cuáles son las células, el tejido y los órganos afectados por la enfermedad genética. Tienen que ser muy concretos. El sistema de vectores también es súper importante porque los medios de introducción del gen externo sano suelen ser y deben de ser además eficientes y seguros, deben introducirse en una población celular longeva para que el producto génico pueda continuar expresándose, y deben evitar que la introducción del gen externo desencadene efectos nocivos sobre otras células o sobre las que insertan, de manera que hay errores ocasionados por la inserción del gen en el DNA huésped, como la mutagénesis por inserción. Eso es lo que no queremos. La transferencia de genes y los tipos de vectores son muy importantes. El procedimiento de la transferencia se puede hacer por una parte ex vivo, en el tratamiento que retira las células del paciente, las modifica genéticamente, las cultiva y las reintroduce de nuevo en el propio paciente, que es el caso del tratamiento de fibroblastos de pacientes con hemofilia B mediante la adición del gen del factor 9, que se aplica solo a aquellos trastornos en los que es posible retirar la población de células del paciente, todo se ha dicho, pero bueno, que sepáis que existe. In vivo también está el procedimiento, y es cuando el tratamiento que integra células genéticamente modificadas de manera directa en el paciente, es decir, lo realizan a través de vectores de transferencia con liposomas o adenovirus también, que transportan el material genético externo a las células. Un ejemplo sería el tratamiento de la fibrosis quística con el gen CFTR. Pero también depende no solamente de la transferencia, sino de los tipos de vectores. Hay vectores virales, como los oncorretrovirus, que son virus de RNA que se integraban en el DNA diana utilizando la transcriptasa inversa, y si el virus se integra de manera estable en la célula madre en división, todas las células que deriven de ellas heredarán una copia del genoma viral, de manera que presentan inconvenientes, no obstante, este tipo de procesos, como permitir introducir ese material genético de pequeño tamaño, que suele ser de menos de 7 kilobases, y solo se puede integrar en células que se dividen poco después de la infección, si no, no es eficiente. Los lentivirus, como es el caso del VIH, son virus que infectan macrófagos y linfocitos y presentan la ventaja de que se pueden integrar en células que no están en división y por tanto albergar genes de gran tamaño, útiles en el tratamiento de trastornos neurológicos, aunque todavía se están investigando. Los adenovirus, por ejemplo, son muy útiles ya que facilitan una gran variedad de
de células y pueden infectar también células que no se encuentran en división, permitiendo también la clonación de hasta 36 kilobases de DNA externo. No se integran normalmente en el genoma del huésped, por lo que se evita el desarrollo de mutagénesis por inserción, que también es importante. Virus adenoasociados también son importantes, por ejemplo, los parvovirus no patógenos para el hombre que requieren la infección concominante con adenovirus cooperantes o miembros de la familia de los herpesvirus y normalmente infectan una amplia gama de tipos celulares de manera que muestran una expresión del producto génico a largo plazo. Presentan el inconveniente, no obstante, de que pueden activarse por cualquier infección por adenovirus, no solo por el que nosotros introducimos si queremos. Así que, bueno, pues está ahí todavía, como digo, un poco en controversia. Y en última instancia estarían los herpesvirus, que también son efectivamente algunos vectores virales que presentan sobre todo virus neurotrópicos que no se integran en el genoma del hospedador y presentan el inconveniente de que tienen efectos tóxicos sobre las células nerviosas. Por último, los vectores no virales son aquellos que tienen el DNA desnudo, como ya vimos en los plásmidos, por ejemplo, o el gen de la eritropoyetina o el factor 8 de la coagulación. Los liposomas, por ejemplo, que presentan la ventaja de permitir introducir en la célula una secuencia de DNA de mayor tamaño que los vectores virales. O la endocitosis mediada por receptor, que es la formación de un complejo de DNA plasmídico que contiene el gen a insertar y ligandos específicos para los cuales la célula tiene un receptor de superficie. Y esto sería un poco pinceladas de terapia génica para que sepáis que existe, que está cada vez más avanzada y que cada vez se intenta utilizar más como método de tratamiento. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema. Comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.